perciben los ciudadanos desde las emociones el vínculo con las instituciones políticas. Entonces, bueno, estamos investigando la ciudad, preguntándole a la gente qué siente cuando ve los palacios de tribunales, la Contraloría. Entonces ha tenido como un componente bien interesante el semestre. Y bueno, y en virtud de lo que pasa ayer en Argentina, es que queríamos escucharte un poquito, que nos contaras, los chicos tal vez te van a hacer alguna pregunta. ¿Cuál es la sensación hoy día de un triunfo de Milei en Argentina? ¿Qué significa eso para Argentina? Lo que Bien, venimos de una campaña electoral muy larga, muy grande. El proceso electoral en Argentina es bastante similar al de varios países. Lo divertido es que tiene como muchos sistemas que funcionan a la vez, ¿no? Por un lado tenemos un sistema de primarias abiertas, o sea, las primarias no se hacen en el seno de los partidos, sino que se abren al público, que son las que nosotros llamamos las PASO, ¿sí? PASO, que significan primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. O sea, es tan obligatorio el voto en las generales como en las primarias. Esto tenía que ver también porque cuando se produjo no decir la fractura, pero la diseminación de candidatos de un partido como el Poder Justicialista, también llamado peronismo, llegaban a las generales 10 candidatos del mismo partido y había también candidatos que llegaban con una o más listas. Entonces era algo muy difícil de elegir. Era una gran mesa larga con un montón de papeletas, porque seguimos con el régimen de papel y de boletas. No es boleta única, sino que son la de los candidatos. Entonces, cuando uno iba a la mesa de votación, era una mesa larga, como una clásica mesa italiana de almuerzo, con un montón de boletas y hasta a veces había que regirse por el número de lista. Hola, ¿qué tal? Al recién llegado. Entonces, lo cierto es que se daba esta complicación de tener muchos candidatos y a veces candidatos que se repetían. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, se inventó lo que tenía que ver con las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Perdón, también porque esto de la interna se daba de una manera a veces bastante, o al menos de dudosa legitimidad. Entonces llegaba el candidato con problemas o con conflictos internos, entonces el gobierno tuvo o el Estado en ese momento y el Poder Legislativo creó lo que eran estas primarias. Con el tiempo se le fue perdiendo un poco la gracia, porque en realidad lo que pasaba era que no se llegaba a la primaria y muchos partidos resolvían de manera, como decimos nosotros, con la dedocracia, resolvían qué candidato era el que caía o el que medía mejor. Bien, entonces había muchos partidos que no se sometían a la primaria abierta y llegaban con un único candidato, o llegaban con un candidato que medía muchísimo más que lo que medía el otro, simplemente para generar una rivalidad, yo qué sé, de alguna manera, una tontera, ¿no? O sea, el candidato, por ejemplo, del Poder Justicialista llegó a la primaria con él midiendo, entre comillas, el 90% de los votos de su partido. Entonces, cuando llegó a la primaria, él sacó el, no sé, 20% y el otro sacó un 3, un 4. Entonces, claramente no tenía mucho sentido. Hubo primarias más discutidas, ¿sí? Por ejemplo, lo que se llamó Juntos por el Cambio, ¿sí? O Cambiemos, tuvo dos candidatos que midieron uno 14% y el otro 11, o 15% y el otro 11, estuvieron muy cerca, por decirlo de alguna manera, el uno del otro. Entonces eso sí tiene de alguna manera sentido. Lo malo fue que entre estos dos candidatos que les comentaba recién se dio una interna muy feroz, muy violenta. Se dijeron cosas horribles y pertenecían al mismo partido, así que imagínense si no. Entonces se dio una corrosión a lo que era el electorado. Todos amanecíamos un día y escuchábamos cosas horribles. De hecho, un poco como para pasar al final, Javier Milei gana con el apoyo de gran parte de esta alianza Cambiemos, Juntos por el Cambio, y particularmente el PRO, que es el expresidente Macri y la ex candidata Patricia Bullrich. Llega con semanas antes de esta situación haberle dicho que cuando Patricia Bullrich era joven, participaba del movimiento peronista y ponía bombas en los jardines de infantes, que era una asesina. O sea, digo, se llegaba a ese nivel. Y después había una foto que los unía, que los aliaba, un abrazo, y salían a la elección. Entonces, venimos de algo que comenzó en el mes de agosto. O sea, la primera elección, la PASO, fue en agosto. La general fue en octubre y la segunda vuelta, el balotaje, fue ayer. Entonces, son 3-4 meses completos de muchísimo desgaste. Perdón, son 3 meses, pero que el presidente asuma el 10 de diciembre. O sea,
4 meses en los cuales estamos como extasiados de demasiada política, de mensajes televisivos, mensajes en redes sociales, pones un canal de fútbol y te hablan sobre políticas de Milei a los clubes de fútbol, pones un canal de moda y te hablan sobre X cosa o tal candidato, o la novia del candidato, o la pareja del candidato. Entonces es como que está todo muy politizado y venimos de días y de jornadas muy largas escuchando todo tipo de cosas. Y eso que no es que estamos, por ejemplo, en una elección no sé, de una reforma constitucional, no es que es algo que es un proceso bien que uno sabe que puede llevar mucho tiempo, no, son procesos aislados que durante todo este tiempo, bueno, se ha hablado mucho y se da mucho. Así que bueno, un poco esto es, por decir, el proceso de 3 meses, desde agosto hasta noviembre, nos hemos encontrado en este campo de batalla, ¿no? O sea, lleno la verdad como de mensajes de odio, ¿no? Estuvo la campaña. Muchísimo mensaje de odio, muchísimo esto de la grieta y la antigrieta, porque la antigrieta también era tan violenta como la grieta ideológica. Después todos los temas se ponían en la mesa, y les voy a dar, no sé, 3 o 4 ejemplos, y uno de ellos es Chile. Por ejemplo, ¿no? La situación de un candidato que dijo, no, hay que implementar, si yo gano voy a implementar el sistema de vouchers. Automáticamente todos se fueron o nos fuimos a estudiar cómo era el sistema de vouchers para poder discutirlo, rebatirlo, criticarlo, alabarlo, bien, agraciarlo. Enseguida dijeron, bueno, sí está bien, pero corresponde a un país como Chile que tiene una densidad poblacional de tanto o que tiene tantas universidades privadas. Entonces automáticamente todos empezaron a estudiar cuál era la densidad poblacional de Chile. Bueno, lo mismo pasó con El Salvador. En algún momento Javier Milei dijo, bueno, a mí el sistema que me interesa es el sistema de El Salvador. Automáticamente los medios de Argentina empezaron a mostrar qué pasaba en El Salvador, mostraban una especie de campos de concentración que se armaron en El Salvador. Medios argentinos viajaron a El Salvador para entrevistar a la gente que decía, no, la verdad es que antes no podíamos salir a la calle y ahora podemos salir. Pero también había otros que te decían, no, prefiero no hablar en los medios por las dudas. O sea, se da esta situación, ¿no? Una situación medio compleja. Después el tema obviamente, de Franja de Gaza, Israel, Palestina. Sí, el gobierno argentino tomó una postura bastante, vamos a decir, intermedia, ¿no? De decir, por un lado, uno está diciendo, estamos en contra de la violencia y de las matanzas y de los videos que han trascendido por parte de Hamas, bien, pero también reconocemos que hay un conflicto que lleva muchísimo tiempo y, bien, y paños fríos. No nos ponemos ni de un lado ni del otro. El candidato del gobierno dijo, rechazo el ataque de Hamas, hay que, de alguna manera, no dijo hay que enviar tropas, pero dijo hay que estar como en alerta por la paz y la democracia. Javier Milei dijo hay que hacer una sesión extraordinaria del Congreso y mandar armamento y soldados para apoyar a Israel. Entonces, se da esta situación, como les digo, que tiene como que todo se sometía a conflicto, ¿no? Todo formaba parte de un nuevo conflicto. Entonces, nada, tuvimos, como les digo, días muy complejos. Estoy tratando de pensar alguna otra situación así internacional, pero que siempre se ubicaba se ubicaba como en el medio y había quien tomaba parte de alguna de esas posiciones. Estoy pensando también, bueno, obviamente la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, Javier Milei dijo que, en su momento dijo que de ser presidente él iba a romper relaciones con países comunistas, como por ejemplo China. Argentina tiene acuerdos, pero enormes y de mucho tiempo y todo con China. Bien, de hecho la deuda está pasada a yenes, que no sé qué. O sea, hay toda una cuestión importante con el mercado chino. Bien, también dijo que iba a romper relaciones con Brasil por ser comunista. Automáticamente, además de muchos memes divertidos que aparecieron en redes sociales, bien, el presidente Lula salió a apoyar entonces a Sergio Massa, tanto que se dijo que le prestó hasta a sus asesores. Nada, se dio como una situación, o sea, automáticamente el que apareció ayer fue Jair Bolsonaro, felicitándolo a Milei por la elección. Obviamente Donald Trump le mandó un mensaje por redes sociales, felicitándolo por el cambio que se propone para la Argentina. A ver, se utilizan términos, bien, que exceden, les diría, al derecho constitucional, exceden al derecho, ¿no? Porque aparecen términos como la palabra cambio, se vuelve a hablar de ultraderecha, se vuelve a hablar hasta de sionismo, se habló en algún momento de anti esto, de pro lo otro. Pero bueno, ayer Milei dio un discurso a la noche yo les di un discurso, si bien compartiendo y ratificando un poco las frases y todo lo que había dicho en su momento, también con cierta estabilidad de decir,
nosotros todo al margen, todo lo que aquello que esté al margen de la ley va a quedar fuera de nuestro gobierno, nosotros vamos, bueno, esto ya lo escuchamos y lo escucharon todos, ¿no? Digo, cualquier gobierno, sea de derecha o de izquierda o de centro, siempre nos va a decir lo mismo, ¿no? Que van a ser legalistas y demás. Hay algunas preocupaciones, sí, particularmente, porque por ejemplo dijo todas aquellas cuestiones que hayan formado parte de compromisos del Estado argentino, el Estado argentino los va a cumplir, o sea, como cierto guiño a los mercados internacionales, al Fondo Monetario Internacional, a deudas que tiene el Estado argentino durante este tiempo y que algunas tienen vencimiento próximamente. Entonces, eso también es muy preocupante. Después hubo políticas o hubo mensajes claros respecto durante este tiempo de cuál es su posición frente a la deuda externa, cuál es su posición frente a la emisión monetaria, el tema este de cerrar el Banco Central. ¿Sí? Él habla sobre una obligación moral. Acá hay un par de cosas que tal vez son un poco llamativas. Después, respecto a la inflación, que él combatiría la inflación no solamente abriendo el mercado, sino también derogando la ley de alquileres y poniendo una nueva ley de alquileres para que las personas puedan negociar inquilinos con propietarios, bajar la emisión monetaria atando directamente la moneda argentina al dólar, o dolarizando la economía, un dólar, ¿no? un bimonetarismo. Hay varias cosas que de alguna manera son un poco, no digo preocupantes, pero bueno, vienen con la palabra cambio, ¿no? Y la palabra cambio conlleva muchas cosas. Y a propósito del cambio, ¿cuánto es el periodo de gobierno del presidente? En Argentina son 4 años, desde la reforma de 1994 que comenzó a regir a partir de 1995. Bien, nosotros tenemos presidentes que su mandato dura 4 años y que pueden ser reelegidos por un periodo más, bien, por obviamente un periodo similar de 4 años más. ¿Automáticamente? No. Pueden ser elegidos, obviamente, con el mismo régimen de mayorías y todo que en esta primera elección, pero obviamente le pasó a Alberto Fernández, que ganó hace 4 años y que este periodo no lo pudo, ni siquiera fue candidato para ser reelegido. Mauricio Macri fue elegido en 2015 y en 2019 perdió. Así que no es automático, pero en Argentina normalmente los presidentes, salvo que hayan tenido un lobby muy fuerte o no hayan terminado su mandato, han sido reelegidos, salvo, bueno, estos últimos 2 casos que les conté. De hecho, perdón, les hago una aclaración al margen. Macri fue el primer presidente no peronista que terminó su mandato. Digo, por si les parece un dato relevante. Claro, que en Chile, por ejemplo, nosotros tenemos prohibición de reelección por periodos consecutivos, como un mecanismo de control político. ¿Preguntas? ¿Antonio? Aquí hay varios que te quieren hacer preguntas. Vamos, tiren. Martín, luego y Cristian. Te voy a pasar con los chicos. Dale. Vayan por favor. Esto es, mira, primera persona. ¡Wow! ¡Qué primer plano, eh! Ahí está. Bueno, yo tenía una duda en cuanto al Banco Central. Quería saber qué organismo lo reemplazaría o qué medios se utilizaría. No, a ver, ante todo te imaginarás. ¿Tu nombre, perdóname? Renzo, ¿te imaginas que estamos ante una situación de suma de suma temperatura, ¿no? De suma ebullición? Esto fue ayer, ¿no? Y durante mucho tiempo, yo creo que, te voy a decir, Renzo, la verdad, yo creo que todas estas políticas esperaban muchos que, primero, que Milei no sea elegido. Y segundo, una vez elegido, decían, bueno, hay que ver después si lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la figura del Banco Central no aparece por encima de... O sea, no es que aparece en una simple legislación o aparece con algo totalmente de decir, bueno, me lo saco de encima como me saco de encima, no sé, como que le cambia el nombre a un ministerio. Te doy un ejemplo, Renzo. En la estructura que propuso Milei en su proyecto de campaña, en su propuesta de campaña, él dice cerrar el Ministerio de Trabajo y convertirlo en una secretaría dentro de algo que se va a llamar Ministerio de Capital Humano, que ahí van a estar metidos un montón de secretarías que hoy son ministerios, como el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y todo, quedaría todo subsumido en un superministerio. O sea que la persona que esté a cargo de ese ministerio no solamente va a tener mucho dinero, sino que además va a tener decisiones muy importantes. Bueno, en el caso del Banco Central, que hoy no tiene la autonomía que debería tener, ¿sí? Porque está ligado a las decisiones del Poder Ejecutivo, porque el presidente lo elige de alguna manera al titular del Banco Central y todo, hoy por hoy era
se podría decir como la caja chica, ¿me entendés, no, Renzo, con esto? Vos venís y me decís, che, Damián, necesito plata, bueno, yo te presto. Che, Damián, necesito pagar esto, bueno, yo te presto. Y voy como anotando. A fin de año te digo, che, Renzo, mirá todo lo que te llevaste este año. Totalmente descontrolado. Bueno, el Banco Central fue como una especie de caja chica sin control de muchísimos. ¿Por qué? Porque el Banco Central no solo tiene esta función, es el banco de bancos, es el prestamista en última instancia, es el banco que salvaguarda a los otros bancos a medida que van quebrando, ¿sí? La ley argentina no cumple como la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces la figura esta que el Banco Central deje de ser este Banco Central tiene que ver con, primero, que deje de existir esta cuestión de la moneda es el peso, solamente el peso y no hay otra moneda. Acá es como que la gente va a poder comercializar con distintas monedas o con la moneda que elijan. Si esto se puede hacer o no se puede hacer, yo le diría que no, porque la Constitución habla de una moneda de curso legal y federal, entonces me parece que estamos un poco complicados con eso. Pero, no obstante, y sacando el gran escollo que es la Constitución, bien, que en este caso vendría a ser el límite, bien, esta última instancia que de alguna manera tenemos, también figura el Banco Central como quien, se podría decir, marca un poco el camino en cuanto a lo que tiene que ver con la regulación de la moneda y qué valor tiene que tener, y esta paridad con el peso y el dólar, o entre el peso y el real, o entre el peso y la moneda chilena, como sea. Él, eliminando esto, lo que quedaría solamente es el Banco Central se convertiría en una reserva de moneda, en una reserva de oro, de dólares, de lo que sea, bien, que solamente sirva para equiparar la moneda, aparentemente, nada más. No hay una idea o no hay una cuestión muy clara, solamente hay algo que ya existe. Como si vos me decís, Damián, vamos a jugar como, no sé, River. Y yo te voy a decir, bueno, perfecto, vamos a jugar como River, entonces vamos a tener que hacer las cosas así, así, así. Perfecto, no digo River para no meterme con ningún club de allá y tener problemas, pero digo, vamos a jugar como River, buenísimo, bueno, porque ya sabemos que vamos a atacar con 2 o 3, vamos a tener un enganche, vamos a jugar con 4 o 5 volantes, con 3 defensores, pero en realidad hay 4 o 5 porque uno que corre más, el arquero tal. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Acá, cuando vos lo atás a un ejemplo, cuando vos me decís, Damián, yo lo quiero hacer de esta manera porque en otros lados se hace así, bueno, automáticamente hay que ir a buscar cómo funciona, por ejemplo, la Reserva de Estados Unidos y a fijarse eso. Lo cierto es que hay muy pocos países que sacaron el Banco Central, ¿sí? Y lamentablemente los ejemplos no son muy buenos. ¿Bien? O sea, yo no puedo agarrar y decir, che, mirá qué buena la referencia que dijeron de sacar el Banco Central. Pero bueno, a ver, estamos recién empezando. También es una realidad que desde dolarizar hasta sacar el Banco Central son todos procesos que son procesos de cambio y que no se van a poder hacer de la noche a la mañana. Así que bueno, Renzo, nada, espero haberte contestado más o menos. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Por favor, a vos. Hola, Martín, ¿no? Hola, buenas. Levantalo un poquito, Martín, porque si no, así te veo. Ah, ahí está, perfecto, genial. Ahí No, está. ya voy bien. Vos sos el que llegaste tarde, o sea, llegás tarde y haces una pregunta. Genial esto. Bien, bien. Personalidad. Ahí está, personalidad, muy bien. Personalidad mata meritocracia. Bien, vamos, te escucho. Yo tenía la consulta de que lo que proponía Milei, dentro de hablando de la inflación, él proponía como restablecer la economía desde 14 meses a 24, si no escuché mal. Sí, O sea, a ver, sí, ahí me dijiste, perdóname, ¿tu nombre? Diego. Diego, mira, la verdad es que con todo eso siempre generó un poco de, vamos a decir, de conflicto. ¿Por qué? Porque cuando dijeron ellos bueno, nosotros podemos arrancar el gobierno, no sé, la semana que viene, y que eso lo dijo Milei desde el principio, dijo, el día que a nosotros nos llamen, nosotros estamos, como una especie de cazafantasmas, ¿no? O sea, como el plomero, ¿no? Lo llamás y te resuelve todo. Bueno, parecía como que uno los llamaba y arrancaban. De hecho, ayer se hablaba sobre la posibilidad de que Milei asuma el miércoles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había supuestamente acuerdos respecto a qué pasaba con el tema de la economía y cuándo podía funcionar el modelo económico. ¿Por qué? Porque el gobierno actual no quiere devaluar la moneda como pidió el FMI, pero es cierto que la situación hoy, nosotros tenemos el peso, ¿sí? Un dólar son 360, 350 pesos supuestamente, pero en el mercado blanco. En el mercado negro, o lo que llamamos en el dólar no controlado, el dólar ya está por encima de 900, casi 1000. Entonces, esta suma, por decirlo de alguna manera, lo que demuestra es que en realidad lo que estamos haciendo es sostener la moneda cuanto podamos, pero ciertamente el que venga, que en este caso va a ser Javier Milei, va a encontrarse con una economía que está sostenida con alfileres.
Entonces, esto de decir 14 meses, 13 meses, 24, él lo que había dicho es, yo en tantos años puedo lograr que Argentina sea Italia, y en tantos años puede ser Alemania. Es bien un poco esto de hacer la comparación. A mí muchas las comparaciones no me gustan, así que creo que no tienen mucho sentido. Pero bueno, y él agarraba y decía, yo puedo dolarizar, el primer día que llego comienza la dolarización. Automáticamente fuimos a ver cuánto había de reservas, porque vos para poder dolarizar tenés que tener un buen colchón de reservas. Bien, las reservas no permiten hoy hacer una dolarización tan rápida. Entonces tendría que empezar esto en 6 meses, un año, 18 meses. Entonces empezaron a tirar, ¿sí?, montos de meses que no llegaban a demostrar o no llegaban a dar la pauta de que se podía comenzar tan pronto como se había dicho al principio. Y a su vez Milei tuvo un poco esa cintura, para bien o para mal, pero digo, tuvo esa cintura de decir, bueno, en realidad yo dije que esto, pero que en realidad no. Te doy un ejemplo por las dudas que alguien me pregunte. El tema planes sociales. Planes sociales, dijeron, vamos a sacar todos los planes sociales. En cuanto vio que no le ganaba, que en Argentina no se gana si uno saca los planes sociales, o al menos si no lo dice, ¿sí? Es como una vez contó un expresidente argentino, dijo, si yo contaba lo que iba a hacer de verdad, nadie me votaba. Entonces dijo, entonces en esta cuestión pasa por ahí también. Si yo agarro y digo, voy a sacar los planes sociales, voy a sacar las ayudas económicas, voy a sacar las bolsas, voy a sacar esto, automáticamente nadie me vota. Entonces, él lo que hizo fue acomodando y decir, bueno, en realidad no vamos a sacar los planes sociales, sino que los vamos a hacer más eficientes. Más o menos como acomodándose. Una persona, exactamente, los subsidios. Entonces, como una persona que no viene de la política, miren qué rápido que se acomodó la política, que enseguida ya supo cómo salir, se podría decir, por la tangente. Así que un poco es eso, ¿no? El plan de 18 meses, un año y todo, y la verdad que es un tanto riesgoso, porque tampoco sabemos a qué costo. Bien, por ejemplo, si hoy la situación en Chile fuera distinta y el presidente fuera de otro color, bien, o hubiese ganado de otro color, estaríamos más o menos ante la misma situación, estaríamos un poco con la tablita de los días diciendo, che, este dijo que en 18 meses la situación iba a mejorar, y no mejoró. En Argentina somos un poco más esperanzados, que lo único que queremos es que no empeore. Y lo cierto es que venimos hace 4 años, bien, de mal en peor, porque ponele que las decisiones políticas encima no fueron acertadas y económicas tampoco, tuvimos la pandemia, tenemos la peor sequía de los últimos no sé cuántos años, entonces la verdad es que ciertamente hay un montón de cuestiones que fueron dinamitando la economía, no solamente las decisiones políticas, sino también situaciones que lamentablemente le han sido exógenas al gobierno y que no se ha podido hacer nada o que no han estado a la altura de poder solucionarlas a tiempo. O sea, también hablaba de los impuestos, en el sentido de que yo tengo amigos que viven en Argentina y dicen de que, por ejemplo, el tema de comprarse una Play 5 les cuesta todo, o sea, es como que compráis una para el gobierno y una para ti. En ese sentido, el 100% es algo... Claro, bueno, por eso. Claro, por eso vos tenés una... Primero, Argentina es uno de los países con mayor carga impositiva del mundo. Sí, hay un índice ahí que si quieren lo pueden buscar y vamos a estar ahí entre los mejores, así que bien. Pero la verdad es que ciertamente hay una gran, ¿cómo les puedo decir? Decían una vez que el Estado era como un gran paquidermo, ¿no? Tipo, el Estado es como muy grande en Argentina. Con esto no estoy diciendo que yo esté en desacuerdo, ni que estoy de acuerdo, estoy diciendo es muy grande y hay mucha boca que alimentar. Tenemos una gran cantidad del país con problemas económicos. De hecho, por ejemplo, el gran conflicto que tiene el presidente es que ahora, cuando él llegue, se va a enterar de un montón de cosas que no está enterado. ¿Pero por qué? Porque cuando uno lo ve de afuera, solo ve que hay provincias que son pobres o hay provincias que no tienen ingresos económicos que les permitan, y hay mucho que sale de esta caja chica que yo les comentaba, ¿ven? Que les contaba antes. Entonces, ciertamente el presidente que venga se va a encontrar con esto, en este caso Javier Milei, se va a encontrar con que tiene mucho compromiso, que si no lo hace, va a tener estallidos sociales, porque en Argentina se resuelve así. Yo no digo que en Chile no, porque Chile ha tenido varios, pero digo, en Argentina los diciembres son diciembres de saqueos, ¿sí? Son complejos. Entonces, un presidente no peronista normalmente no tiene la cintura. ¿Por qué? Porque tiene compromisos con sus votantes de que les dijo que esto no lo iba a hacer, que iba a ser no peronista. Y el no peronismo es justamente acortar, ¿sí? O cortar donde de alguna manera prometieron que se iba a cortar. Entonces, un poco cuando yo pensaba en la charla de hoy, y en este caso lo estoy hablando con vos, Diego, pero están los demás, pensamos justamente en el gobierno que viene, o el gobierno que venga, o el gobierno que se haya postulado, se postuló siempre, sea de izquierda, sea de derecha, en ordenar las cuentas. Nadie dijo, o sea, nadie dijo, yo voy a seguir manteniendo el desorden económico y financiero. No, se sabía que ganara quien ganara,
algo ya se había quebrado. Hay cosas que ya no se podían seguir haciendo como se estaban haciendo. Bien, por eso termina ganando Javier Milei, que es de alguna manera el mensaje extremo, es el de vamos a sacar a estos, la casta, ¿sí? Que es esta gente que de alguna manera vive del Estado hace tantos años, la casta tiene miedo, pero también vienen otros mensajes que tal vez son un poco más preocupantes desde mi punto de vista, ¿no? Una persona que dice que de alguna manera no hay... que los delitos ambientales tienen que ser de alguna manera atendidos desde la responsabilidad civil y no desde el derecho ambiental. O sea, digo, hay un montón de cuestiones que son un poco preocupantes. Vino acompañado y apoyado por mensajes de economía, por ejemplo, entre otras cosas, de romper relaciones con el Vaticano, ¿sí? Habló de Javier Milei hace un mes y medio, dijo que el Papa Francisco era diabólico. Entonces digo, hay todo un montón de mensajes que conllevan al menos un poco de riesgo en cuanto a la inestabilidad que se puede producir. Y Argentina muchas veces es un tanque de gasolina que uno lo único que necesita tirar es un fósforo, o ni siquiera, tiene que chocar dos piedras. Entonces, hay momentos, por eso yo ayer hablaba con unos amigos y les decía, la verdad es que el que inventó que el presidente tenía que asumir 10 días antes de las fiestas, la verdad es que es un arriesgado. Porque Argentina en diciembre y se pone picante, porque el Estado tiene que salir a pagar tiene que salir a pagar muchísimas cosas, las empresas tienen que pagar los aguinaldos, bien, o sea, los sueldos anuales complementarios, que es la mitad del sueldo que se da a fin de año. O sea, es un mes complejo y hay muchos compromisos y hay muchos problemas por venir. Entonces, nada, esperemos que tenga la cintura. La que no mostró hasta ahora, sí, sinceramente, la que no mostró hasta ahora en los debates y todo, porque normalmente se mostró o extremadamente adormecido, como en el último debate, o extremadamente tipo enérgico como en el primero, pero bueno, veamos, capaz que hay algo que nos vaya a sorprender. Es un poco así, Diego, lamentablemente hablaremos en 6 meses o en 3 y estaremos tal vez diciendo que las cosas salieron muy mal, ¿sí? O que salieron muy bien y tal vez esto tendría que haber pasado antes. Gracias. Vale, gracias. Atrás, y Cristian, ¿tú también querías después hacer una? Ahí con compañero. Hace tanto frío para esa campera, yo pregunto, perdón, porque me preocupa un poco. Muy frío siempre, así que... Ah, muy bien. Claro, en realidad. Hola, soy Andrés. Andrés, un gusto. Quería preguntarle, pero más por el punto de vista de la política, de cómo explica, según usted, el triunfo de Milei, teniendo en cuenta de que Milei no es que tuviera el apoyo de los medios de comunicación, tampoco el apoyo de la burguesía por lo mismo de esto de que quería aportar relaciones con China y salirse del BRIC. También no es que Massa no se haya asesorado bien, incluso se asesoró con el Partido de Trabajadores de Brasil, ¿no? También. Y cómo eso, un candidato que viene no de la política, que es como un outsider, o sea, totalmente alejado, en 5 años que pasó de ser, yo lo vi en redes sociales, un meme, a ser presidente. ¿Cómo explica ese cambio y cómo explica cómo llegaron a eso a Argentina y cómo triunfó? ¿Qué pasó ahí? ¿La izquierda no supo hacer el trabajo bien o qué pasó? Bueno, acá tendría que tener el plano un poco más grande para hacerles una pequeña encuesta, ¿no? Porque les preguntaría, ¿quién tiene redes sociales? Creo que la mano las levantaríamos todos. Si quieren, hacemos al revés. El que no tenga redes sociales, que levante la mano. Sinceramente, Yo te muestro ahí. hay algunos que tienen 2 redes sociales, que eso no lo tienen que contar, y no me refiero a la doctora que tiene 2 porque tiene una profesional y otra personal, pero digo, Sí. todos tenemos una mínimamente, ¿no? Bien, muy bien, perfecto. La pregunta es, ¿quién no mira televisión hoy? ¿Quién no prende la tele? Bien, está pasando, ¿eh? Está pasando, ahí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, ahí está la respuesta. Los medios de comunicación, chicos y chicas, bien, o grandes y grandes, digo, hoy por hoy los medios de comunicación ya no tienen el mismo rol que tenían antes. Bien, antes eran el único canal de diálogo que nosotros teníamos. Hoy, bien, y en esto Andrés no estoy descubriendo nada, hoy son las redes sociales, bien, el canal más masivo que tenemos. Y encima hay varios. Y la verdad es que yo esto de no recibió el apoyo de ninguno de los medios, bueno, ahí yo disiento un poco, porque, ¿qué pasa? Mismo Sergio Massa, cuando no era candidato, o cuando era candidato pero venía de alguna manera como una crítica al gobierno,
se basó o partió de los análisis que hacía Javier Milei. De hecho, lo llevaba por varios lados, patrocinándolo con su partido, no con el actual, repito, sino con el Frente Renovador. Bien, lo llevaba por varios lados para que hablara mal del gobierno, ¿no? Para que contara las situaciones y las penurias que estaba viviendo el Estado argentino a través de las decisiones económicas. Y Javier Milei era un simple economista disruptivo, un outsider, pero principalmente una persona que venía con ideas de libertad cuando en ese momento pensábamos todos que de verdad la propiedad privada no era lo más importante, ¿no? O tal vez el bienestar social, bien, el estado de bienestar, bien, a pesar de que ya había devenido en un estado de malestar, bien. Pero entonces Javier Milei tampoco es que es una Carmelita descalza, ¿no? No es que salió sinceramente de un día para el otro, cayó del cielo cual Capitana Marvel. Ciertamente él lo que fue como avanzando de alguna manera, tal vez como digo, no vino del lugar que todos creemos, no vino de las bases de la política, pero sí viene del sector empresarial, viene de participar en varias empresas que de alguna manera son muy importantes en Argentina, bien, y fue de alguna manera apoyado y apuntalado por políticos y por medios de televisión bastante, al menos de los 2 años para atrás. De 2 años para acá, él aumentó su caudal en cuanto a lo que tiene que ver con redes sociales. De hecho, su círculo más íntimo, bien, y las personas que más lo representan normalmente son community manager de redes sociales. Tiene una especialista en cosplay, bien, tiene un especialista por ejemplo, en estas redes sociales. Tiene a Ramiro Marra, que era un comentarista y una persona que de alguna manera daba charlas sobre economía y consejos de economía en redes sociales. Hoy casi fue uno de los finalistas en la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad capital del país. Entonces digo, no es que llegó de la nada y no es que no contó con el apoyo de nada, ¿no? Utilizaron muy bien los recursos que tenían a disposición. Sí, claro, bien, se utilizó en un momento, también en una situación muy particular del país, donde la Argentina siguió viviendo como una especie de pandemia después de la pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque seguíamos viviendo en situaciones de emergencia, bien, con una emisión monetaria altísima, con una inflación que llegó en este último tiempo al 120 y pico % anual, que es un montón, y con esta amenaza de que podía empeorar todavía, de que podía haber una hiperinflación, que es un proceso que se dio allá por 1989 y que lo que hizo fue interrumpir una presidencia. Se llamaron a elecciones de emergencia y se cambió de color político y pasó del radicalismo al peronismo, casi les diría de un día para el otro. Entonces, no es tanto un outsider. Sí, efectivamente, respecto de lo que tiene que ver con el escenario político, sí, y de verdad muchos no lo vieron venir, también. Pero... Gracias. Damián, sí, tú nos vas diciendo del tiempo. Tú nos vas diciendo de tu tiempo. No, el tiempo está bien. El tiempo está bien. Ya, no, bueno, bien. Pero un poco esto de lo que les decía recién. La verdad es que yo creo que hubo mucha red social. Creo que aquellos que lo utilizaron y lo capitalizaron muy bien. Creo que nadie lo utilizó mejor que ellos. Sí, me refiero a ellos, me refiero a este grupo, partido político o orientación o facción política. La verdad es que la utilizaron muy bien, supieron bien llegar a la gente a través de esta masividad de las redes sociales. Y bueno, nada, la verdad es que es algo totalmente lícito, ¿no? Utilizar los canales de diálogo y los canales de masivización que no son los canales de televisión. Ciertamente, y más desde la pandemia para acá. Desde la pandemia para acá, ya si uno ve el noticiero es solamente para saber si va a llover, o cómo está el clima, o alguna noticia rimbombante que quiere saber a ver qué pasó con tal o cual cosa. Si no, ya todo es a través de la computadora, a través de la tablet, a través del celular, bien, y el televisor es casi algo que en algún tiempo va a ser prescindible. Sí, perdón, ¿con quién estoy hablando? Hola, me llamo Esteban, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto también. Tengo una pregunta medio extensa, pero es que dice sobre con lo que pasó en Argentina con haber ganado Milei y lo que pasó acá en Chile con el proceso constituyente, el cual ya sabemos quién ganó. ¿No crea un cambio de chip en las personas al ver que ya no se acepta tanto la izquierda, sino como que hay un cambio de chip hacia la derecha en la aceptación social en general? Y si esto usted lo ve así como yo, ¿por qué se produce y cree que va a haber un cambio en Sudamérica en general? Es como una pregunta más general de todos los países sudamericanos. No, está muy bien, Esteban. Mira, si hemos hablado justamente con la profe Natalia en este tiempo, es como en este último tiempo
ha virado este razonamiento o esta cuestión para el lado, para la derecha, por decirlo de alguna manera, como lo decías vos. Si hubiera un politólogo entre todos nosotros, automáticamente nos diría que esto de izquierda y derecha ya es un modelo que ya se ha vencido, ¿no? Que ya no es esto, y aparte no es lo mismo la derecha política que la derecha económica, si bien a veces van de la mano, no siempre es así. Bien, de hecho, Milei te habla de los austríacos y de esto y lo otro. Entonces digo, hay que, si vamos a hablar con propiedad, es como más complejo todavía. Pero entendiendo un poco lo que vas vos, yo creo que sí ha habido un cambio y que ha tenido que ver con que las democracias populares, ¿no? Por si los dice, como le podemos decir, o tal vez más intervencionistas, han tenido desajustes económicos muy severos, muy graves. Y no han podido resolver algunas cuestiones. Por ejemplo, hoy conversábamos también sobre el tema del modelo del garantismo, bien, y el garantismo en realidad es algo que tiene sentido, que es que todos vivamos de alguna manera trazados por un proceso constitucional, que cualquier cosa, bien, la norma constitucional sea esa última, sea nuestra hoja de parra, ¿no? Con la cual nos tapamos y decimos, bueno, no me saquen esto al menos, ¿sí? Ese mínimo, de alguna manera, cuidado y respeto a los derechos individuales. Bueno, pero el garantismo cuando llegó un momento a aplicarse en Argentina, y bueno, se elevó como a su máxima expresión, entonces uno no sabía por qué una persona había sido condenada y todavía está en la calle, había mucha reincidencia, ¿no? O sea, la persona no había cumplido su condena, pero aún así estaba en la calle y cometía otra vez un delito, y la respuesta a eso tal vez no era un proceso más severo, sino que era un proceso de un intento de resocialización a través de un mecanismo más blando todavía, y entonces la encontrabas a la persona con pulsera electrónica caminando por la calle, y uno decía, pero ¿qué pasó acá? Entonces, en realidad lo que pasó fue que, o lo que yo creo que también sucedió, es que fallaron todos los controles, Esteban. Yo creo que en esto, la verdad es que la sociedad durante estos últimos años, y pienso yo en la sociedad argentina durante estos 2 años, no solamente acumuló mucha bronca, sino también se mantuvo como pasiva, pero también viendo cómo todo se deterioraba aún más, cómo la institucionalidad empeoró. Hay mucha gente que no compartió siquiera los movimientos de la pandemia, ¿no? Digo, hay muchos que nos encerramos, que enseguida nos guardamos y todo, pero lo cierto es que hay otros que no la pasaron tan bien y que efectivamente se mantuvieron bien como a la expectativa de decir, bueno, en algún momento esto va a mejorar, en algún momento esto va a cambiar,